Pensamiento económico en los siglos XVI y XVIII. El pensamiento económico del siglo XVI estuvo marcado por varios desarrollos importantes, aunque no se puede identificar una única corriente dominante en esa época. Este pensamiento estuvo influenciado por el mercantilismo, pero también vio el surgimiento de debates sobre la teoría del valor, cuestiones éticas en la economía y los primeros indicios de teorías monetarias. Estos desarrollos sentaron las bases para el posterior desarrollo del pensamiento económico en los siglos posteriores. El pensamiento económico en el siglo XVIII estuvo marcado por un cambio significativo en comparación con el periodo anterior, ya que el pensamiento de este siglo estuvo marcado por la fisiocracia, el surgimiento del liberalismo económico y político, debates sobre la teoría del valor y una creciente crítica al mercantilismo. Estos desarrollos sentaron las bases para la economía clásica y tuvieron un impacto duradero en la teoría económica y las políticas públicas. La escuela mercantilista fue una corriente de pensamiento económico que predominó en Europa entre los siglos XVI y XVIII. Los mercantilistas creían en la importancia de acumular riqueza y afirmaban que la prosperidad de una nación dependía de su capacidad para exportar más de lo que importaban. Ellos creían en la balanza comercial favorable, que significaba que los mercantilistas abogaban para mantener una balanza comercial positiva, es decir, exportar más bienes de los que se importaban. Asimismo, el proteccionismo, ya que ellos abogaban por políticas proteccionistas como aranceles y barreras comerciales para proteger las industrias nacionales y fomentar la producción interna. Otro factor es la acumulación de metales preciosos, ya que creían que la acumulación de oro y plata era esencial para la prosperidad de una nación, ya que se consideraba como una fuente de poder económico y político. Y por último, la intervención del Estado, ya que estos pensaban que una fuerte intervención del Estado en la economía para regular el comercio y así promover la industria y garantizar la acumulación de riqueza nacional. Aunque muchas de estas ideas mercantilistas fueron superadas por teorías económicas posteriores, como el liberalismo económico y el pensamiento keynesiano, el mercantilismo desempeñó un papel importante en la formación de las políticas económicas de la época en Europa y en la comprensión histórica del desarrollo económico. La escuela fisiócrata fue una corriente de pensamiento económico que se desarrolló en el siglo XVIII en Francia. Los fisiócratas sostuvieron ideas fundamentales en la teoría económica y se destacaron por ser los primeros en considerar la agricultura como la fuente primordial de riqueza de una nación. Los fisiócratas abogaban por el laissez-faire, que significaba dejar hacer, dejar pasar. Esto implicaba la idea de que el gobierno debería abstenerse de intervenir en la economía y permitir que las fuerzas naturales del mercado operaran libremente. Asimismo, creían que la agricultura era la única fuente de riqueza real y que la renta de la tierra era el único impuesto justo y eficiente. Los fisiócratas también tenían una visión de la economía basada en la circulación de la riqueza, donde la producción agrícola generaba un flujo de ingresos que beneficiaba a toda la sociedad. También ellos se oponían a las políticas mercantilistas que enfatizaban la acumulación de metales preciosos y favorecían el proteccionismo. Uno de los fisiócratas más influyentes fue Francois Quesnay, quien desarrolló la Tableau économique, un modelo económico que ilustraba las interacciones entre los diferentes sectores de la economía. Aunque la escuela fisiócrata fue una influencia limitada en su época, sus ideas sentaron las bases para el posterior desarrollo del pensamiento económico, incluyendo el surgimiento del liberalismo económico y el enfoque en la importancia de la producción agrícola en la economía. La escuela clásica es una corriente de pensamiento económico que floreció principalmente en los siglos XVIII y XIX, con representantes notables como Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill, entre otros. Sus ideas fundamentales se centraron en la teoría del valor, la función de los precios en la economía y la importancia de un gobierno limitado en asuntos económicos. Algunos de los conceptos claves asociados fueron la teoría del valor del trabajo. Los economistas clásicos sostenían que el valor de un bien o servicio se determinaba por la cantidad de trabajo necesario para producirlo. Esta teoría influyó en sus comprensiones de los precios y los salarios.
Adam Smith introdujo el concepto de la mano invisible, que argumentaba que cuando las personas buscaban su propio interés egoísta en el mercado, tienden a contribuir al bienestar general de la sociedad. Por otra parte, los clásicos abogaban por un gobierno limitado en asuntos económicos, con énfasis en la propiedad privada, la libertad de prensa y la competencia en el mercado. Y David Ricardo desarrolló la teoría de la renta de la tierra, que explicaba cómo los precios de los bienes agrícolas y la renta de la tierra estaban relacionados y cómo la renta de la tierra podía aumentar debido al agotamiento de las tierras de calidad superior. En general, la escuela clásica tuvo una influencia duradera en el desarrollo del pensamiento económico y sentó las bases para muchas de las teorías y políticas económicas que se desarrollaron posteriormente, incluyendo el liberalismo económico y el enfoque en el mercado libre como motor de la prosperidad. Estos siglos fueron testigos de una evolución en el pensamiento económico, desde la preocupación por la acumulación de metales preciosos en el mercantilismo, hasta la apreciación de la agricultura en la fisiocracia, y finalmente hacia la promoción de la competencia y el mercado libre en la escuela clásica. Estos desarrollos sentaron las bases para muchas de las teorías y políticas económicas que influyeron en los siglos posteriores.